Muy buenas tardes, amigos y amigas, y bienvenidos de nuevo todos y todas a vuestra casa del Oráculo de Delfos 700. Hace ya mucho tiempo grabamos aquí un vídeo sobre el problema del origen del mundo en la filosofía griega presocrática, es decir, la anterior a Sócrates. Pero lo único que hicimos fue mencionar en qué consistía el problema y hacer de él una lectura actualizada, completamente actualizada, es decir, cómo nos plantearíamos hoy el problema del origen del mundo o cómo se planteaba la ciencia, de hecho, el problema del origen del mundo, que en griego se decía el arjé de la physis, porque arjé significa, significa comienzo o origen en griego, y physis es naturaleza, ¿no? Los primeros presocráticos entendían por el mundo lo que ellos eran capaces de percibir, es decir, pues la tierra y el cielo, ¿no? Y entonces hoy lo que vamos a hacer es responder cuáles fueron las respuestas que dieron aquellos primeros presocráticos a ese problema de cuál era el comienzo del mundo, el arjé de la physis. Como hace mucho tiempo que planteamos esa reflexión, voy a hacer un pequeño recordatorio de en qué consistía el término arjé. Arjé como comienzo es también aquello de lo que todo ha surgido, pero que sigue estando presente como principio constitutivo o principio material de las cosas. Es decir, que aquello de lo que todo surgió sigue estando presente, aunque en apariencia pueda no verse. Es decir, de alguna manera también lo que se ha planteado en otras filosofías de otras latitudes, pues la diferencia entre lo manifestado y lo no manifestado. En ese sentido, el arjé sería lo no manifestado o lo no manifiesto que se expresa a través de una apariencia pues múltiple de infinidad de entes, de cantidad de cosas, animales, vegetales, personas, montañas, pues en fin, todos los entes que pueblan la naturaleza, por así decirlo. Pero los primeros griegos se preguntaron si era posible que esa multiplicidad procediese de una unidad, de un principio común. Como el arjeo origen es el principio que permanece, pues en principio el arjeo no cambiaría, lo que cambiaría serían sus manifestaciones, ¿no? La exterioridad, las múltiples formas en las que el arjeo se manifiesta, porque aquello de lo que todo procede tiene que seguir estando en todo aquello a lo que ha dado existencia. Ese fue el planteamiento de los primeros filósofos griegos, a los que Aristóteles, por haber sido anteriores a Sócrates, les llamó presocráticos. Bien, pues hoy vamos a ver cuál fue la respuesta que fueron dando aquellos filósofos hasta donde nos dé tiempo, respetando lo más escrupulosamente posible el formato de estos vídeos, de no pasarnos como mucho del cuarto de hora. Si me da tiempo a explicarlos todos, aunque sea muy resumidamente, que es lo que haré, por supuesto, de una forma muy resumida, pues entonces estupendo, y si no, pues lo haremos en dos vídeos. También, como ya todos sabéis, este tipo de vídeos sirven de, bueno, pues de apoyo y de refuerzo a mis alumnos en mi trabajo, que aún sigo al pie de la pizarra. Bien, entonces vamos a ver, los primeros presocráticos que dieron respuesta a este problema del origen del mundo, del origen de la naturaleza o del arjé de la physis, fueron los jonios, los de la escuela jónica, o también llamada escuela de Mileto, y fueron tres, Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes. Tales de Mileto fue famoso además porque, aparte de físico o filósofo, que en los comienzos, como ya hemos explicado también en vídeos anteriores, no había diferencia entre ciencia y filosofía, eran la misma cosa. Lo que se diferenciaba era la mitología o los saberes basados en la imaginación, en las tradiciones, etcétera, y el pensamiento racional. Pero ese pensamiento racional o esa reflexión racional, llamada en griego episteme, era lo mismo filosofía que ciencia. No había esa separación tardará mucho tiempo en darse. Bueno, pues Tales, que es científico, digamos, desde la vertiente física, también fue matemático. Y él dijo que el arjé era el agua. El agua era el principio del que todo había surgido. Es cierto que él estaba influido por algunas cosmogonías antiguas y en concreto por un famoso mito que era el mito del océano, que decía eso, que todo surgía del agua, que todo había venido del agua, y luego también, bueno, pues el ver por la observación empírica sin más, que donde había agua había vida y que sin agua no había vida, pues eso le debió llevar a él a la conclusión de que el agua era el principio. Por un lado, el principio del que debió surgir la vida, porque sin ella no hay vida, insisto, y también el principio constitutivo del que todo está hecho. Esto no hay referencias históricas, ni tenemos datos ninguno, pero a mí me gusta imaginarme, y así se lo digo también a mis alumnos muchas veces para que ellos, bueno, pues intenten divertirse también con el estudio de la filosofía. Me gusta imaginarme
a Tales viendo cómo, pues si, no sé, rajas un árbol sale resina, como de los seres vivos, si se les hace una raja sale sangre, que no deja de ser agua, como el agua nos rodea por todos lados, por arriba, por abajo, está debajo de la tierra, está por encima de nosotros, de nuestras cabezas, en las nubes, cae del cielo en la lluvia. Y luego que, bueno, pues eso es que en el delta del Nilo, cuando crecía había cosechas, cuando no había cosechas, eso pasaba naturalmente en todos los campos, y donde había agua los animales podían sobrevivir y los humanos también, y donde no, pues no. Obviamente la ciencia moderna no dice que el mundo venga del agua, pero sí la vida biológica. Y hoy sabemos que los primeros aminoácidos, las primeras bacterias vivas, proceden de un medio acuoso. Y también sabemos que, pues, por ejemplo, como el agua compone, al menos en el planeta Tierra, una inmensa parte de su superficie, y nosotros mismos los humanos, parece ser, dicen los biólogos, que estamos hechos de un 70% de agua o algo así. Es decir, que si bien, bueno, pues la respuesta que dio Tales de Mileto no es lo que hoy llamaríamos científica del todo, pero al menos fue enormemente intuitiva. Y de hecho, pues yo aquí siempre matizo dos cosas que me parecen muy importantes, o me parecen al menos dignas de tener en cuenta. La primera, que prácticamente ninguna de las respuestas que dieron aquellos primeros pensadores ha sido completamente indiferente al progreso científico posterior, o dicho de otra manera, la ciencia mucho tiempo más tarde ha dicho, si no lo mismo, cosas muy parecidas a las que dijeron estos primeros pensadores, con lo cual, bueno, pues tampoco iban tan desencaminados, por así decirlo. Y por otra parte, y esto sí me parece más importante, que entiendo que el mérito de los presocráticos no fue exactamente el atinar con las respuestas, sino el plantear la pregunta. Porque plantear la pregunta estás abriendo ahí ya el origen de la ciencia y el origen de la física, ¿no? Como la ciencia más avanzada, o bueno, una de las más avanzadas. En este sentido, pues, en fin, no hay naturalmente ningún físico, ningún astrónomo, ningún biólogo, ni ningún filósofo que no acepte lo imprescindible que es la existencia del agua para que exista cuanto menos la vida. Bien, dicho esto, para avanzar un poco más rápido, nos vamos al siguiente. El siguiente fue Anaxímenes. Anaxímenes dijo que el principio constitutivo y el origen de todo era el aire, en griego neuma. Pero neuma o aliento neumático significaba para aquellos griegos aliento de vida. Por las mismas razones por las que Tales pensaba que sin el agua no podía existir nada, lo mismo lo pensó también Anaxímenes. Sin aire no puede haber nada, por tanto lo lógico es pensar que todo lo que existe y todo lo que es proceda de ese aliento vital. Es curioso porque en las tradiciones religiosas te encuentras, por ejemplo, en el cristianismo, cuando se expresa esa metáfora del jardín del Edén y de la creación, en el libro del Génesis, dice el Génesis que Dios crea al hombre, lo crea de barro, pero le insufla su aliento de vida para convertirlo en un ser vivo, es decir, su neuma. Es decir, de alguna manera el aire tiene también un componente, podríamos decir, divino o espiritual, ¿no? en Anaxímenes. El tercer autor de la escuela de Mileto fue Anaximandro. Anaximandro, aun teniendo digamos en común con Tales y con Anaxímenes el que es monista, el monismo era el tipo de respuesta que afirmaban que el principio que constituía el origen de la naturaleza y que constituía aquello de lo que todo estaba hecho era un solo principio. De ahí lo de monismo, que es mono, se dice mono en griego, ¿no? Entonces, Tales y Anaxímenes son monistas, obviamente. El agua y el agua y el aire es un solo principio. Y Anaximandro también mantiene este monismo, pero da un salto un poco más hacia un nivel, diríamos, más abstracto, más metafísico. Anaximandro dice que el arjé, el principio de todo, es lo apeiron. Lo apeiron es una palabra que no tiene una traducción exacta en nuestro idioma. En griego no hay una traducción radical de toapeiron o apeiron, pero con una traducción un poco más libre sería lo que no tiene forma. Lo informe o lo indeterminado. ¿Qué quiere eso decir? Bueno, pues que Anaximandro se plantea que no es posible que todas las cosas que tienen formas diferentes, como el agua, el fuego, la tierra, el aire, todas las demás cosas,
puedan proceder de uno de ellos, porque Anaximandro no puede concebir que una sola forma pueda producir otras que sean completamente diferentes, por no decir incluso contrarias, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, lo sólido y lo etéreo, ¿no? O sea, la tierra y el aire, por así decirlo. Entonces tendría que ser, el principio tendría que trascender todas las formas particulares y no tener ninguna forma, lo sin forma, ¿no? Eso es lo apeiron. Eso es lo que más adelante, pues, Platón y Aristóteles van a llamar la materia prima o primera, o materia caótica, dirá Platón, o materia prima, dirá Aristóteles, que es lo que tienen en común todas las materias. Es decir, a lo mejor la madera es una materia diferente al hierro, o que es una materia diferente al agua, o que es una materia diferente a, no sé, al sodio o a lo que sea, cualquier otro principio material, químico o físico, pero todos tienen en común una cosa, que son materia. ¿Qué es lo que les hace a ser todos materia, en lugar de ser algo inmaterial? Pues una materia que no tiene forma. Es decir, una materia primera de la que surgen todas las otras materias, es decir, lo apeiron. Y con esto tenemos a los tres primeros filósofos presocráticos, la escuela de Mileto, el agua, el aire y lo apeiron. Pero hubo otros filósofos presocráticos también que pensaron que no se podía explicar la pluralidad de lo real y de lo físico a partir exclusivamente de un solo principio. Estos son los pluralistas. Los pluralistas dicen que hay más de un principio, que es el arjé. Y entre ellos podemos destacar a Empédocles, a Anaxágoras y a Demócrito como los principales. Empédocles dijo que el arjé eran los cuatro elementos, es decir, el agua, el aire, la tierra y el fuego. O dicho de otra manera, que toda la materia se reduce a cuatro estados: lo seco o sólido, lo húmedo, lo ígneo y lo vaporoso o etéreo. Ya no hay una quinta forma, no hay un quinto principio en el que podamos pensar que existe la materia. Y además eso está presente en todos, ¿no? Tomemos, por ejemplo, nuestro propio caso, el ente humano, el ser humano, el animal humano. Tenemos tierra, que es todo nuestro cuerpo como conjunto de tejidos sólidos, es decir, los huesos, los músculos, nuestros órganos, eso sería la tierra. Tenemos agua, porque todos los fluidos y líquidos que recorren nuestro cuerpo, y sobre todo por dentro, el principio es el agua, naturalmente. Tenemos fuego en el sentido de que tenemos energía calorífica, ¿no? En el momento en que dejamos de tener la energía calorífica o calor, moriríamos, ¿no? Lo propio de un cadáver es estar completamente frío, haber perdido la energía, nuestra temperatura, así sería el fuego. Y tenemos aire porque, claro, estamos permanentemente percibiendo el oxígeno de nuestro exterior, que es el que nos mantiene, ¿no?, neumáticamente en la vida. Por tanto, para Empédocles, los cuatro elementos se constituyen todo lo real, y además se unieron, él pensó que se unieron por dos principios, o dieron lugar a la multiplicidad de todos los seres vivos y físicos por dos principios: un principio de unión, que él llamó el amor, y un principio de separación, que él llamó odio. Entonces, amor y odio son los que separan y unen los cuatro elementos, dando lugar, con este juego de separación y de unión, a la multiplicidad de entes naturales. Tras Empédocles viene Anaxágoras. Anaxágoras decía que el origen eran múltiples orígenes, o sea, el arjé es múltiple, son las spermata, dijo él. Aristóteles las tradujo como homeomerías, que significan semillas. Todo lo que existe en la física, todo lo que existe en la naturaleza tiene su propia semilla. Eso lo vemos perfectamente en los vegetales, lo vemos en las frutas, en las flores, en el reino animal, ¿no? De una semilla de toro y vaca sale un ternero, y lo mismo sucede con cualquier árbol o con cualquier realidad. Es decir, todo estaba en todo, decía Anaxágoras. Las semillas que son ordenadas por un principio inteligente, que es el nous, escrito nous, que es una inteligencia cósmica ordenadora. ¿Por qué? Porque si al principio las semillas estaban todas unidas caóticamente, algo tuvo que explicar que fuesen unidas ordenadamente. Pues ese responsable que da cuenta del paso del caos al orden es el nous, que es una inteligencia ordenadora. No creadora, porque en Grecia no existe el concepto de creación, pero sí ordenadora. Por tanto, todo está en todo, pero en cada uno de los entes predomina un tipo de semilla particular, aquella en concreto que pertenece a ese ente. Así, por ejemplo, en una rosa hay semilla de todas las cosas, pero de lo que más hay es semillas de rosa.
Y bueno, estoy viendo el cronómetro, se nos ha acabado el tiempo, así que lamentablemente nos paramos aquí en el segundo pluralista, en Anaxágoras, y en la próxima semana terminaremos esta explicación. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí, y nos ayuda mucho si le das a me gusta o si compartes el vídeo con tus amigos o si te suscribes. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana.